Muy bien, vamos a orar para comenzar esta clase. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar. Te pedimos que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, a los que están viendo los videos de forma diferida, a los que, Señor, ya estudiaron y consideran que también ya saben estos temas, pero te pedimos que puedas bendecir, Señor, a quienes están esforzando por estudiar nuevamente, Padre Santo. Necesitamos ser cristianos que conozcan tu palabra, que no se dejen guiar de lo que solamente diga el pastor o solamente digan algunas prédicas virtuales, sino que te aprendan a conocer personalmente y puedan tomar decisiones, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a hacer preguntas. A ver, ¿verdad? Sobre la clase pasada. Imagino que Anthony Arellano es Soraya, ¿no? ¿O no? ¿Tú eres su hermano? Ah, ya. Ya, ok, está bien, está bien. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, al final, la clase pasada vimos acerca de que el Señor es Señor de todo, Señor de todo. Él es, Él es nuestro Señor porque nos creó y porque nos salvó, porque nos creó y nos salvó. Entonces, también hemos visto en la clase pasada que si decimos que Cristo es mi Señor, ahora nosotros vivimos para agradar a Dios, vivimos para hacer su voluntad y sobre todo porque Él sabe lo que más nos conviene, ¿no? Él desea lo mejor para nosotros, Él es más sabio que nosotros y Él puede hacer mejores cosas que las que nosotros podríamos planificar. Y por ello Él es nuestro Señor. ¿Qué debo entregar a Cristo de acuerdo a la Biblia? Romanos 12:1, mi cuerpo, Romanos 12:2, mi mente, Efesios 5:15 y 16, mi tiempo, y 2 Corintios 9:6 al 7, mi dinero. Muy bien. Hoy día vamos a ver viviendo en el Espíritu, ¿no? Y vamos a ver vamos a ver primero el verdadero y falso. Yo voy a preguntar entonces qué es lo que piensan de verdadero y falso. Si se equivocan normal, es lo que vamos a desarrollar en la clase, pero queremos tener una pregunta inicial. Entonces, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, ¿verdadero o falso? El Espíritu Santo es una fuerza de Dios, ¿verdadero o falso, Eli? A ver, Anthony, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, ¿verdadero o falso? ¿Qué piensa? Verdadero. A ver, hermana Karen, ¿usted qué piensa? ¿El Espíritu Santo es una fuerza de Dios, verdadero o falso? Ya hoy día vamos a ver la respuesta. Hermano Emil, el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado, ¿verdadero o falso? Verdadero. A ver, hermano Elí, el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios, ¿verdadero o falso?
Ya, muy bien. Vamos a ver entonces. eh, Muy bien. Ustedes, la idea de este material es que ustedes llenen primero el libro y luego lo revisamos acá. Está bien. En el caso de Anthony, que está siendo invitado a esta clase, si desea adquirir el material, ya coordinamos por medio de Soraya para ver cómo hacemos. ¿Ya? Pero yo estoy haciendo acá un resumen. Cada afirmación se basa en un versículo bíblico, lo que lo estaremos tocando algunos y algunos no, porque estamos haciendo un resumen de la clase que debieron haber llenado previamente. Entonces, vamos a ver primero cuál es la obra inicial del Espíritu Santo. En primer lugar, la Biblia afirma que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? En el caso de los testigos de Jehová, ellos afirman que solo es una fuerza de Dios, pero no. Para nosotros los cristianos, de tanto evangélicos, incluso los católicos también, consideran que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad. Esta clase no es tanto para demostrar la Trinidad, sino estamos afirmando que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de antemano. Y lo que vamos a ver acá es qué hace el Espíritu Santo, ¿ya? Y bíblicamente, eh, en Juan 16, 8 y 9, dice Vamos a ver primero la obra inicial. ¿Qué hace cuando hay un creyente nuevo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Primero, convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo es la persona de Dios que trabaja en la mente de un inconverso, el que habla a su corazón, el que le dice que tiene que arrepentirse, el que está trabajando para que pueda humillarse ante Cristo, para que tome una decisión de ser salvo. Por ejemplo, eh, yo fui a una iglesia toda mi vida desde niño, pero no era salvo realmente, ¿no? Pero Dios fue trabajando en mi vida, en mi corazón, pero aún así yo estaba rebelde porque no quería, era un joven religioso que iba a la iglesia, pero no tomaba una decisión. Pero el Espíritu Santo siempre me ponía en el corazón, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de vida, tienes que tomar una decisión por Cristo. Y para mí fue muy difícil porque yo ya estaba acostumbrado a ser un religioso evangélico, ¿no? Recién cuando muere un amigo, recién me confronto ante ante la necesidad de tomar una decisión. Y sentí que el Espíritu Santo me convenció, ¿no? Él es el que me llegó a convencer que tenía que darle una verdadera oportunidad a Dios. No de forma religiosa, sino como está establecido en la Biblia. Y así cada uno de ustedes tiene un testimonio en que el Espíritu Santo los ha convencido de que deben seguir a Cristo, que deben dejar las cosas en el pasado, de que deben arrepentirse y tomar un nuevo rumbo en su vida, cambiar de rumbo, ¿no? Aceptar la salvación de Cristo. Entonces, ese es el trabajo de Cristo, disculpen, del Espíritu Santo. Yo como predicador solo comparto el mensaje, pero yo no puedo convencer a nadie, ni por más que fuera un predicador de los que levantan la voz y hacen cosas extraordinarias y cosas así, y que decreta cosas, como ven en algunos videos, ¿no? Y que profetizan, y no. El único que convence de pecado a una persona, de justicia y de juicio, como dice el versículo, es el Espíritu Santo. Ahora queda en cada persona si está dispuesto a arrepentirse o no, a hacerle caso a Dios o no.
Nuestra responsabilidad, bueno, eso lo vamos a ver en otro capítulo, pero nuestra responsabilidad es predicar. Muy bien. Otra obra del Espíritu Santo que se basa en Juan 3:8 es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, Nicodemo era un religioso que sabía la ley de cabo a rabo, pero se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque no basta solo el conocimiento. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer del vientre, nuevamente del vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, tú tienes que nacer en espíritu. Es decir, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como vimos en la lección 1, y el Espíritu Santo, cuando tomamos una decisión de seguir a Cristo, nos da una nueva vida, pero una vida espiritual. Entonces, esa es obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo en espíritu y tenemos una nueva vida en Cristo. Así que ahí también está trabajando el Espíritu Santo. El tercer punto, que no lo voy a profundizar porque es un tema tal vez muy largo para tratarlo teológicamente, es el que está en 1 Corintios 12, del 12 al 13, que dice que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, todos los creyentes, cuando creemos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Esto a muchas personas, de repente en el pentecostalismo, tratan de decirte que el momento de conversión y del bautismo del Espíritu es diferente. Pero no, nosotros creemos que es el mismo momento en el que Espíritu recibes a Cristo, tomas tu decisión por Cristo, Dios te da la salvación y a la vez te da el Espíritu Santo, te bautiza en el Espíritu, ¿no? Si quisiéramos tener una simbología que es algo espiritual, no es algo físico, por lo tanto no puedo yo darte un ejemplo tal cual, pero es como si el Espíritu Santo nos sumergiera en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo espiritual, porque no podemos verlo, obviamente. Entonces, pero es un momento para nosotros, cuando el Espíritu Santo bautiza, es en el momento de la salvación. Hay suficientes versículos que sustentan esta verdad, ¿no? Hay otras denominaciones que creen que se da en momentos diferentes, pero nosotros creemos que se da en el mismo momento de la salvación. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice Efesios 1:13 que nos sella, ¿no? Que es incluso dice el versículo que ese sello es la garantía de nuestra salvación. Es decir, somos marcados para siempre. El Espíritu Santo pone una marca en nuestro alma, en nuestro espíritu, y este sello es para siempre. Entonces, hermanos, esa obra también lo hace el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, y es la forma en que Dios nos identifica, porque estamos marcados por el Espíritu Santo. Nuevamente es algo espiritual, no es algo que podamos ver. Y finalmente, la Biblia también afirma en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos somos templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esa es la obra inicial que hace el Espíritu Santo.
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos. El Espíritu Santo no solamente actúa en el momento de la salvación, sino que como habita en el creyente, el Espíritu Santo nos sigue capacitando para al cristiano. Cuando una persona está, ya tomó una decisión por Cristo, vive en la fe, es el Espíritu Santo quien continúa un trabajo en nosotros. Es decir, la persona de Dios, que es el Espíritu Santo, es quien interactúa con nosotros más frecuentemente. En primer lugar, el versículo de Juan 14:26, justamente es donde Jesús afirma que iba a venir el Espíritu Santo y lo iguala a él. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo también es Dios, y el mismo Jesús dice que es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Y Él nos va a enseñar las cosas que tenemos que aprender y nos va a recordar las palabras de Jesucristo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo obra ahora en los creyentes? Nos enseña al creyente. ¿Qué quiere decir? Que por medio del Espíritu Santo todos nosotros podemos entender mejor la Biblia. Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no creen en Cristo, no van a entender lo que Dios quiere que entendamos. Pedro, 2 Pedro 1, 20, 21 dice que la Biblia no es de interpretación privada, porque nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es quien inspiró a Moisés que escriba los 5 primeros libros de la Biblia, quien inspiró a Josué que escriba su historia, quien inspiró a David que escriba los salmos, algunos proverbios, quien inspiró a Salomón, quien inspiró así a cada profeta. Y el mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos a escribir, es el mismo Espíritu Santo que a los creyentes les ayuda a entender. Entonces, hay muchos en estos tiempos que dicen que no podemos entender la Biblia, que le creamos al pastor, al apóstol, al profeta, al líder, ¿no? Pero no, cada cristiano tiene la posibilidad de entender la Biblia si le pide a Dios sabiduría, si le pide guía al Espíritu Santo. Por eso es necesario que ustedes aprendan a leer la Biblia y a descubrir lo que yo les enseño. Compruébenlo con los versículos que estén en su material. Comprueben si lo que yo enseño es verdad o mentira. Ustedes pueden entender la Biblia y ustedes tienen que aprender a tener convicciones propias. No solamente lo que yo les digo, lo que les han dicho otros pastores, sino, porque el versículo tal dice esto. Yo he entendido esto de parte de Dios, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo que nos va guiando, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que leen en Génesis 1, no, Génesis 2, cuando dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Algunos entienden de este versículo por medio del Espíritu Santo que tienen que casarse, ¿no? Y ser independientes de sus padres, pero que pueden vivir en la casa de sus padres y viven toda la vida con sus padres, pero son independientes de sus padres. Otros entienden de ese versículo que tienen que vivir aparte de sus padres, ¿no?
no viven en la misma casa de sus padres, sino se tienen que mudar y salir del yugo de sus padres, de la casa de sus padres. Entonces, hay personas que entienden del mismo verso cosas diferentes. ¿Quiénes abre el entendimiento? El Espíritu Santo. Algunos dicen, ahí tienen el mandato, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, algunos entienden de parte del Espíritu Santo que tienen que enseñar por medio de ese versículo. Les dicen, no, tengo que enseñar y preparar nuevas personas para el Evangelio. Otros entienden que tienen que ir y hacer misiones. Entonces el Espíritu Santo va abriendo el entendimiento a cada persona de forma diferente, nos va enseñando. Por eso es necesario que cada uno de nosotros profundicemos en la Biblia. El Espíritu Santo nos va a ir enseñando. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice que intercede por el creyente. Y dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo también está intercediendo por nuestras peticiones. Intercede es como decir, nuestras oraciones son más efectivas cuando el Espíritu Santo nos guía a cómo orar, también nos apoya en nuestra oración para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros también ante Dios. Aunque no oremos nosotros, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros ante Dios Padre. Entonces, hermanos, eso es lo que dice Romanos. También dice que el Espíritu Santo nos va guiando. Es decir, en el mismo de Juan 14, Él nos va diciendo cómo andar en esta vida, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando uno tiene comunión con el Espíritu, te da seguridad para tomar ciertas decisiones, te da claridad para saber por dónde andar, incluso para cosas cotidianas. Cuando uno tiene una relación continua con el Espíritu Santo te muestra qué es lo que debes hacer, por dónde debes ir, si va a haber un cambio importante en tu vida, te desafía a hacer nuevas cosas. El Espíritu Santo te va guiando mientras tengas una relación permanente con Él. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Llena al creyente. ¿Y qué quiere decir que llena al creyente? Hay una llenura, un tiempo, un estado del ser humano en el que se siente en sintonía con Dios, que hace las cosas que a Dios le agradan y que Dios manifiesta su poder a través de esa llenura, ¿no? Es como que encuentras significado, un mayor significado a tu vida. Eso es la llenura. Es tu vida como creyente se siente en armonía con las cosas que Dios hace y con las cosas que te van pasando, ¿no? Eso lo vamos a ver, cómo se llega a la llenura, vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos a terminar con otra obra del Espíritu Santo, que es que te empuja a glorificar a Dios, que está en Juan 16, 13 y 14. El Espíritu Santo nos guía a siempre dar gloria a Dios. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, cualquier cosa que pase, decimos gloria a Dios. Cualquier cosa buena o mala que nos pase, le damos la gloria siempre a Dios, la gloria a Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando, pero depende de nosotros si lo escuchamos. Depende de nosotros si andamos en santidad, si constantemente confesamos nuestros pecados a Dios, si pedimos perdón constantemente. Y justamente eso tiene que ver con la próxima diapositiva. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos que tener una costumbre diaria, una costumbre de pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? Señor, hoy día fallé, hoy día le grité a mi esposa, hoy día le grité a mi madre, hoy día le grité a mi padre, hoy día hice tal cosa mala, perdóname, Señor. Si he dañado a alguien, si le he, por ejemplo, ofendido a una persona, tengo que pedir perdón. Si le rompí el balde a mi vecino, tengo que restituirle su balde, devolverle su balde y pedirle perdón, ¿no? O sea, tengo que limpiar mi vida de forma continua de los pecados que pueda cometer en el día a día, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer para llenarme del Espíritu Santo? Buscar a Dios, presentarnos a Dios de forma continua, orar diariamente, meditar un rato en su palabra, someternos a su voluntad quiere decir con hacerle caso en lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, una persona que siempre llega tarde, ¿está haciendo la voluntad de Dios? A ver, Soraya, te pregunto. Ya, entonces una persona que llega tarde siempre es, está pecando, porque Dios quiere que hagamos las cosas siempre puntualmente, siempre en su momento, en todo momento, en todo lugar, no solo en la iglesia. Entonces siempre tiene que limpiarse y aprender a hacer las cosas correctamente, llegar a tiempo, hacer las cosas en el momento correcto. Por ejemplo, la Biblia habla de que no deberíamos endeudarnos, entonces no vivir endeudados. La Biblia habla de que no debemos emborracharnos o andar por camino de pecadores, no debemos andar haciendo cosas malas. Es decir, me limpio continuamente, primer paso, me limpio continuamente de mis pecados diarios, ¿no? Tengo que tener esa costumbre. Segundo, ir transformando mi vida. Las cosas malas que tengo, las voy poco a poco perfeccionando, voy cambiando, me arrepiento y cambio. Y tercero, por fe, decir, buscar la llenura, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname y creer que Dios nos va llenando. Creer que Dios me va a llenar de su Santo Espíritu. Tener ese fe y ese optimismo. Si estoy viviendo en santidad, Señor, lléname de tu Espíritu para vivir en victoria cada día, para vencer cualquier dificultad, para ir contra todas las cosas que vienen, para tomar mejores decisiones, Señor, necesito que me llenes, lléname de tu Espíritu. Pero previamente por eso tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar siempre pedir perdón, y el Señor va a hacer cosas inimaginables, hermanos. Ustedes van a, o nosotros vamos a poder entender mejor la voluntad de Dios. Y es algo que no les puedo decir detalladamente cómo es, porque cada uno va a vivir su experiencia. Y la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver, hermanos, no tiene que ver con que hablemos en lenguas, que hagamos cosas fuera de lo común, no. La llenura tiene que ver con que andemos en nuestra vida siendo pequeños Cristos. La palabra cristiano significa pequeños Cristos. Y al ser pequeños Cristos, va a poder salir el poder de Dios, vamos a poder bendecir a otras personas. Cuando evangelicemos y compartamos de Cristo, vamos a ser más eficaces. Donde vayamos, vamos a bendecir. Cuando tengamos decisiones que tomar, la gente va a decir, esa persona toma buenas decisiones en su vida. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. La iglesia va a empezar a crecer y va a empezar a rebosar porque estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero para eso tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, involucrar más a Dios para que el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros,
se manifieste con libertad. Vive en nosotros, pero por nuestros pecados muchas veces lo apagamos. Quiere vivir en libertad, tenemos que vivir en santidad, limpiarnos constantemente y poder vivir en santidad. Así que hermanos, tenemos mucho por aprender en la cotidianeidad con el Espíritu Santo. Todos los días les envío un devocional. Léanlo, no lo pasen por alto. Dense un tiempo, no toma mucho tiempo para leer el devocional, para leer el versículo que les mando. Eh, eh, Acostúmbrense al final del día a pedir perdón, identifiquen los pecados que han cometido en el día, pidan perdón a Dios, a las personas que tal vez han ofendido y mejoremos todos para ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hay, mu hay muchas preguntas sobre el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene una pregunta? O yo hago las preguntas. A ver, Soraya, ¿qué cosas has visto en otros lugares que te dicen que es la llenura del Espíritu Santo? ¿Has visto algo en internet, en otras iglesias? No sé, que tienen que hablar lenguas o que tienen que caerse al piso o tener temblores, ¿no? ¿Han visto eso? Ujú, ujú, claro. ¿Tú, Anthony, has visto algo de esas cosas? Ujú, ujú, ya, ok. Sí, miren, lastimosamente, yo no digo que no hay cosas sobrenaturales que uno pueda vivir, ¿ya? Yo mismo he vivido algunas cosas que no quedan entre Dios y yo, pero ese tipo de cosas premeditadas o esos discursos en que toman al Espíritu Santo como si lo toman como excusa para cualquier cosa, no está bien. Es decir, no, este, en estos tiempos hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. O sea, hay muchos que se sienten cristianos, pero ignoran lo que dice la Biblia. Y si se dan cuenta, las personas están buscando experiencias, pero no buscan la verdad. Y en estas iglesias, no, muchas de ellas ni siquiera son, este,
Muchas son sectas, ni siquiera son iglesias, porque las iglesias creen en Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Algunas de ellas ya ponen a los que están adelante como si fueran los iluminados, y no es así, ¿no? Entonces, confunden mucho, pero el camino a vivir cosas en el espíritu es la santidad. Más que ir a un culto a temblar, eso no te va a hacer santo, eso no te va a llenar del espíritu. Lo que te llena del espíritu es el camino de la santidad. Y el camino de la santidad no es un camino de cucufatería, es decir, no es un camino en que me escandalizo por todo lo que está a mi alrededor y a todos los acuso pecadores. El camino de la santidad es un camino en el cual constantemente busco a Dios y yo me corrijo de los pecados que identifico en mi vida, ¿no? Entonces, eh, el espíritu, como indiqué hace un rato, el lleno del espíritu tiene que ver más que con manifestaciones raras, con andar en armonía y manifestar el poder de Dios para bendecir a otros, para bendecir a tu alrededor. A mí de nada me sirve temblar en la iglesia o como hacen algunos, empiezo a predicar, me saco el saco y los bendigo con mi saco y todo, hacen cosas raras, porque al final nosotros estamos para bendecir. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, bendice a su prójimo, bendice a la iglesia, bendice a aquellos que no son salvos, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con eso, con estar en armonía con Dios y manifestar el poder de Dios para bendecir a otras personas. Entonces, hermanos, eso es lo que puedo compartir sobre el Espíritu Santo. Vamos a hacer lo siguiente, ya voy a tomar examen hasta esta lección. ¿Cómo voy a hacer con el examen? Voy a hacer un formulario de Google o un Google Forms y voy a tomar preguntas de verdadero y falso. Solamente verdadero y falso. No van a ser tan fáciles para que no copien del libro, ¿no? Pero más que nada quiero ver que sus respuestas, y no se lo voy a enviar solo a ustedes, sino a todos los que asisten a la iglesia, para que se confronten si saben o no saben la doctrina que nosotros creemos, ¿no? Entonces les voy a enviar mañana y van a tener para responder hasta el día sábado. Ya hasta el sábado van a tener para el plazo para responder el examen que les voy a mandar. ¿Está bien, hermanos? Entonces nos despedimos. Recuerden, memoricen el versículo esta semana de memorización. El versículo que está en su material es el 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Memorícenlo y manden el audio a mi WhatsApp, ¿ya? Empiezan a mandar el audio a mi WhatsApp de los versículos de memoria, los 5 primeros, en esta semana, por favor, para poder evaluar, empezar con las notas, ¿ya? Está bien, muy bien. Vamos a despedirnos. Emil, por favor, dirígenos en oración para despedirnos. Amén.
Dios los bendiga, estamos en comunicación. A ver, Anthony, si podemos conversar por WhatsApp, sería chévere. Ya, que solo me mande tu número para agregar. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.